La tormenta atravesaba las llanuras con una furia que Sarah solo había imaginado antes, conjurada por los cuentos junto al fuego que tejía la voz de su madre. El trueno retumbaba como un tambor de guerra, sus ecos tragados por el rugido del viento. Los carros crujían y gemían bajo el asalto, sus caparazones traqueteantes esforzándose contra la tempestad. El aguacero golpeaba la madera y la lona, 1000 agujas heladas clavándose a través de la tela de la noche. Sarah se aferraba al borde áspero de madera del carro. Sus nudillos blancos, los dedos resbaladizos por la lluvia, la respiración entrecortada y el pecho apretado con cada ráfaga que gritaba junto a sus oídos. El pánico le retorcía el estómago, una sensación salvaje y arañante que casi la dominaba. Se apretó más contra la esquina del carro, lejos de la lona que flameaba y de la noche hambrienta y salvaje. Sarah, la voz de su madre llegó tensa, quebrada. Una mano había aferrado su hombro momentos antes, apretando con fuerza suficiente para dejar moretones, pero Sarah se había zafado en su terror. Los caballos se encabritaron, sus relinchos casi humanos antes de que el carro se sacudiera violentamente. Ella cayó, rodando por el suelo astillado hasta que su espalda chocó contra el hueco de la rueda. Ahora el silencio era lo más inquietante. No había voces, no había pasos, solo el retumbo gutural de la tormenta. Sarah extendió los brazos, sus manos encontrando solo aire húmedo y madera fría. La voz de su madre había desaparecido, tragada por la distancia y la tormenta. No podía ver a los demás, no podía oír sus gritos. El mundo se había reducido a la tormenta, la oscuridad y el latido furioso de su propio corazón. Era la primera vez que estaba verdaderamente sola. Sus dedos temblaron mientras gateaba hacia adelante, encontrando el borde del carro con una astilla que le causó un dolor agudo. Hizo una mueca, pero dio la bienvenida al escozor. Era real, tangible. Se deslizó con cuidado por el costado, el barro succionando sus botas al aterrizar con fuerza en el suelo empapado. Su voz era un hilo, débil y temblorosa. Pa. La lluvia la golpeaba, corría por su rostro, empapaba su vestido hasta que se pegaba a su piel como una mortaja. ¿Alguien? No llegó respuesta. Aguzó el oído, cada vello de su nuca erizándose mientras intentaba separar sonido de ruido. Sus sentidos se estiraron, compensando la oscuridad que siempre había sido su mundo. La tormenta lo enmascaraba todo, ocultando peligro y seguridad por igual. Dio un paso adelante y casi cayó, su pie resbalando en el suelo resbaladizo. Otro paso, más firme esta vez, pero el barro se aferraba obstinadamente a sus zapatos, anclándola en su lugar. El pecho de Sarah subía y bajaba con violencia. No la dejarían. No podían. Los dedos de su madre arañando su brazo en la oscuridad. Eso había sido real. Pero la idea del convoy avanzando sin ella, los carros rodando a través de la lluvia y el barro, la sacudía más profundamente que la propia tormenta. Ma. Gritó, la voz quebrándose. Pa. Su garganta ardía, cruda por el esfuerzo. Siguió llamando, los nombres deshaciéndose en sollozos hasta que se derrumbó en el barro. La tormenta siguió rugiendo, indiferente a su desesperación. No supo cuánto tiempo permaneció allí tendida, los dedos hundiéndose en la tierra como buscando algo sólido, algo que no pudieran quitarle. La humedad que se filtraba en su piel era más que lluvia. Era el frío de la noche, el frío del abandono. Finalmente el mundo se aquietó, la tormenta cedió, dejando solo el murmullo ocasional del trueno y el golpeteo de la llovizna. Los escalofríos de Sarah se volvieron violentos, los dientes castañeteando. Se obligó a ponerse de pie, las piernas como plomo. El aire sabía diferente ahora, más fresco. El aroma a pino se filtraba entre los restos de la tormenta. Sus otros sentidos se extendieron, buscando a través de la oscuridad. Un roce, casi imperceptible, captó su atención. Contuvo el aliento. ¿Eran ellos? ¿Su familia regresando a buscarla? Pero el sonido era más suave, más sigiloso. Algo que se movía con cautela deliberada. Su pulso se aceleró, el miedo zumbando bajo su piel como un enjambre de abejas furiosas. Retrocedió tambaleante, la bota enganchándose en una piedra.
Sus brazos se agitaron antes de recuperar el equilibrio. Fue entonces cuando lo oyó. Pasos, lentos, deliberados, no los pasos pesados e irregulares de sus padres, sino algo más ligero, casi felino en su gracia. Se giró, los oídos inclinados hacia el sonido. Se acercaba, el ritmo firme y seguro. ¿Quién está ahí?, gritó, la voz quebrándose. Por favor, estoy perdida. Por un momento no hubo nada más que la brisa removiendo la hierba húmeda. Luego una voz, profunda, medida, cada palabra cuidadosamente pronunciada. No estás sola. Se giró hacia el sonido, el cuerpo tenso de terror y algo más. ¿Esperanza, tal vez? La voz era desconocida, rica con un acento que no podía ubicar. Pero era humana, y eso bastaba. Por favor, susurró. ¿Puede ayudarme? El silencio se estiró, tenso como una cuerda de arco. Luego la voz habló de nuevo, más cerca esta vez. Estás lejos de tu gente. Asintió, las manos cerrándose en puños. Sí, me perdí. La tormenta, se fueron. No puedo encontrarlos. Una pausa. Imaginó ojos estudiándola, evaluándola. ¿Te dejaron? No. Su voz subió, defensiva, pero la verdad le vaciaba el pecho. Ellos, deben estar buscándome. Tienen que estarlo. El desconocido no respondió. Su presencia era un peso en la oscuridad, sólido e inquietante. Cuando habló de nuevo, sus palabras fueron como piedras, pesadas y deliberadas. La tierra es dura. Sola, no sobrevivirás. La afirmación cayó como un golpe. Luchó contra ella. Sus puños se cerraron con tanta fuerza que las uñas se clavaron en las palmas. Encontraré el camino, o ellos me encontrarán. Tienen que hacerlo. Un leve roce de movimiento. Entonces lo sintió, una mano en su brazo, firme pero no cruel. Jadeó, la cabeza girando hacia el contacto. La piel era áspera, los dedos callosos por un trabajo que solo podía imaginar. Estás ciega, dijo, más observación que pregunta. Tragó con fuerza. Sí. Otro silencio. Se preparó para la lástima o el rechazo. En cambio, la voz del desconocido llevaba un peso diferente. La ceguera no es debilidad, pero sola es peligro. Sara asintió, la garganta apretada. No podía discutirlo. Su propio cuerpo la traicionaba, temblando, tiritando, débil. El barro succionaba sus pies y los brazos le dolían de sostenerse erguida. ¿Qué? ¿Qué va a hacer?, preguntó, la pregunta escapando de sus labios antes de poder detenerla. La mano del hombre dejó su brazo. Por un momento temió que la dejara allí, tal como los demás. Pero entonces su voz llegó, callada pero segura. Te guiaré. El alivio fue tan abrumador que sus rodillas casi cedieron. Asintió, la voz un hilo roto. Gracias. Por favor, ni siquiera sé su nombre. Hawk, respondió, su voz como el retumbo lejano del trueno. Ven. La noche es larga y la tierra no perdona. Tomó su mano y esta vez ella no se apartó. Sarah tropezó tras Hawk, su agarre firme en su brazo mientras la guiaba sobre el terreno áspero e irregular. El frío se había filtrado en sus huesos, dejándola lenta e inestable. Sus dedos eran callosos, pero seguros, su calor irradiando a través del frío. Era extraño confiar tan rápidamente en un desconocido, pero la alternativa era la muerte. Se aferró a él como a un salvavidas. Caminaron en silencio, roto solo por el crujido de sus pies contra hojas húmedas y el susurro del viento entre la alta hierba. Cada cierto tiempo la mano de Hawk se apretaba, una orden muda para detenerse. Ella aguzaba el oído, desesperada por captar cualquier peligro que él percibiera. A veces era el chasquido de una rama bajo el peso de alguna criatura. Otras, el lamento de un búho. Su imaginación convertía cada sonido en algo afilado y mortal. Mantenía el paso vivo, implacable pese a sus tropiezos. Sabía que debía frustrarle su lentitud,
La forma en que sus pies se enredaban en raíces y sus brazos se agitaban torpemente para mantener el equilibrio. Pero no decía nada, su paciencia una fuerza tan tangible como la tierra bajo sus pies. Una vez su dedo del pie se enganchó en una piedra oculta y cayó hacia adelante con un grito sobresaltado, su agarre se apretó, sosteniéndola erguida antes de que pudiera estrellarse de rodillas. Con cuidado, dijo, voz baja. La tierra es traicionera aquí. Sarah se obligó a asentir, tragándose la vergüenza. Lo intento. Su respuesta fue un gruñido suave, pero ella detectó algo casi como diversión en su matiz. A medida que continuaba su viaje, se dio cuenta de que hablaba poco. Órdenes, breves reconocimientos, palabras de advertencia. Todas llevaban la misma franqueza, la misma eficiencia. Pero no era crueldad. Hawk simplemente usaba sus palabras como una herramienta, con economía y propósito. Caminaron hasta que las piernas de Sarah ardieron y sus pies palpitaron. Cuando por fin se detuvieron, se derrumbó sobre un parche de hierba seca, el pecho agitado. Los pasos de Hawk se alejaron brevemente antes de regresar. Le puso algo en las manos, su textura áspera familiar. Pan, duro, pero bienvenido. Lo devoró con avidez, el silencio estirándose, roto solo por el sonido de su masticar. Fanoman Sarah encontró su voz. Gracias, dijo, las palabras amortiguadas por el pan. Por ayudarme. La respuesta de Hawk llegó tras una pausa. Ayudo porque debo. El desierto toma sin misericordia. Sarah tragó con fuerza. ¿Y usted? ¿Vive aquí solo? Por ahora. ¿Por qué? Otra pausa, más espesa esta vez. Sintió que sopesaba el valor de las palabras. Mi pueblo está lejos. Camino donde elijo. Había algo en su tono que no podía ubicar del todo. ¿Tristeza, tal vez? ¿O desafío? Sarah quiso preguntar más, desentrañar sus silencios y encontrar la verdad debajo. Pero no insistió. Estaba agradecida por su guía, y eso bastaba por ahora. Reanudaron la marcha a la mañana siguiente, los músculos de Sarah doliendo por el ritmo implacable. Hawk continuó guiándola con la misma eficiencia callada, su agarre fuerte e inquebrantable. Intentó prestar atención a la tierra bajo sus pies, a cómo el suelo pasaba de hierba a tierra a roca. Él le señalaba plantas por el tacto, describiendo su olor, sus usos. Algunas para curar, otras para comer. Hablaba como si ese conocimiento fuera sagrado, algo transmitido de anciano a niño en voces como la suya, ricas y firmes, cargadas con el peso de generaciones. A medida que pasaban los días, Sarah se encontró acostumbrándose a su presencia. El silencio entre ellos dejó de sentirse como un abismo y empezó a parecer un puente. Él le enseñó a reconocer la dirección del viento por cómo golpeaba sus mejillas, a encontrar agua por el olor del musgo y la frescura del aire. Sus sentidos se agudizaron, sus movimientos menos torpes. El desierto, una vez un espacio infinito de terror, se volvió algo casi familiar. Descansaron junto a un arroyo una tarde, su murmullo constante y calmante. La voz de Hawk rompió el silencio. ¿Por qué te dejaron atrás? Sarah se estremeció. La pregunta había estado enroscada en su pecho desde la noche de la tormenta, apretándose hasta que respirar se sentía como una lucha. No me dejaron atrás. No a propósito. La tormenta fue tan fuerte. Me separé. Las palabras salieron crudas y astilladas. No me dejarían. No pueden. El silencio de Hawk no era tranquilizador. Era pesado, su peso oprimiéndole las costillas. ¿No crees que te estén buscando? No lo sé. La admisión dolía, amarga como bilis. Tal vez lo intentaron. Tal vez no pudieron encontrarme. O tal vez fue más fácil seguir adelante. Su voz se quebró. No lo sé. Los pasos de Hawk se acercaron. Se agachó a su lado, el aire a su alrededor más cálido de alguna manera. Estar perdido es ser olvidado. Dijo, las palabras cargadas de un filo cortante. Pero tú no estás olvidada. Estás aquí. Sobrevives.
Sarah frunció el ceño. Sobrevivir no es lo mismo que ser encontrada. No, admitió, pero es el comienzo. Sus palabras la dejaron inquieta. Sin embargo, también llevaban una verdad que no podía ignorar. Mientras siguiera moviéndose, respirando, no estaba verdaderamente perdida. No por completo. Reanudaron el viaje a la mañana siguiente. Las lecciones de Hawk se volvieron más detalladas, más insistentes. La obligaba a escuchar el agua, a diferenciar los llamados de los animales del roce de las hojas. Su paciencia era inquebrantable, sus expectativas altas, y lentamente ella se elevó para cumplirlas. Encontraron un jabalí salvaje una tarde. Sarah lo sintió antes de oírlo, el aire de repente agudo con un almizcle que no podía identificar. La mano de Hawk se cerró sobre su muñeca, manteniéndola inmóvil. «No te muevas», susurró. «Escucha». Los resoplidos y gruñidos de la bestia retumbaron a través de la maleza. Sus pezuñas golpeaban la tierra, el sonido de poder y hambre. Los dedos de Hawk permanecieron cerrados alrededor de su muñeca hasta que los ruidos del animal se desvanecieron en la distancia. Solo entonces la soltó. «Lo oíste antes que yo», dijo, el tono casi aprobador. «Lo olí», respondió ella. «Algo agrio, como carne vieja». «Sí», dijo. «Estás aprendiendo». El elogio era raro, pero la llenó de calor de todos modos. A la mañana siguiente, Hawk le permitió tomar la delantera. Su presencia permaneció justo detrás de ella, lo bastante cerca para atraparla si tropezaba, pero lo bastante lejos para obligarla a depender de sus propios sentidos. El ejercicio la dejó empapada en sudor y nervios, pero con cada paso su confianza crecía. Descansaron bajo el dosel de un roble torcido una noche, sus ramas crujiendo suavemente con la brisa. Hawk encendió un fuego pequeño, su calor modesto pero bienvenido. Sarah podía sentirlo sentado a su lado, su presencia un muro sólido contra el miedo que trepaba por su espina. «¿Me dejarás?», preguntó de repente, la pregunta afilada y desesperada. «No», dijo Hawk, la voz firme. «Ahora estamos unidos por sangre y por pérdida. No te dejaré». Sus palabras se asentaron profundamente en ella, una base sobre la que podía construir su coraje. Cualquiera que fuera el futuro, lo enfrentaría. No sola, no indefensa. La noche se cerró a su alrededor, pero Sarah se aferró al cuchillo, su promesa fría. No correrían para siempre.